Señor. Isaías capítulo 40. Del versículo 28 en adelante, vamos a leer la Reina Valera 1960 en esta ocasión. ¿Lo tiene? Bien, para que leamos junto con la familia. Dice: ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hermanos míos, este es el Dios al cual nosotros servimos. Y es interesante cómo el profeta hace esta declaración del Señor, porque es como si usted tomara a la persona que tiene al lado y le preguntara: ¿no has escuchado, no has sabido quién es nuestro Dios? Él es nuestro Dios. Es el Dios creador de los cielos y de la tierra, de todo lo que vemos. Es el Dios que nunca se cansa, que nunca es herido, que nunca desfallece. Es un Dios que tiene un entendimiento superior al nuestro. Y ese Dios, hermanos míos, ese Dios es el que renueva las fuerzas, el que las multiplica, el que levanta, el que sostiene y el que fortalece. Y ese Dios, hermanos, es el Dios al cual nosotros venimos a adorar hoy. Usted y yo podemos estar cansados, atribulados, aproblemados, angustiados y con todo lo que esta vida significa. Tristes a veces, sin esperanza muchas otras veces, quizás sin la salida a los problemas que tenemos, o quizás está experimentando un periodo en que está bien. Pero el Dios al cual nosotros venimos a adorar, hermanos, es un Dios que de manera está preocupado por nosotros. Y Él es capaz de cambiar la situación en nuestras vidas, ya sea o por las circunstancias o por nuestro corazón. Y me es importante leer esto ahora en la mañana, hermanos, porque nos disponemos en un día especial y diferente a todos los demás días de la semana. Nos levantamos, trabajamos, salimos, estudiamos, comemos, reímos, compartimos, sufrimos. Esa es nuestra semana para muchos. Pero el día de hoy es un día especial, porque venimos delante de la presencia de Dios. Y no venimos, hermanos míos, ni quiero decirles que vamos a dejar los problemas afuera y simplemente entramos como si nada hubiera ocurrido. Al contrario, hermanos, quiero que tengamos en la mente quién es nuestro Dios. Porque si hay alguien que es capaz de cambiar un corazón o una circunstancia, ese es nuestro Dios. Si usted siente que ya no da más, que está estirando el chicle, que ya está a punto de fallecer, entonces está en el mejor lugar en que podría estar para orar al Señor. Y antes de que cantemos y oremos y adoremos al Señor, nos vamos a presentar delante de Él. Y le vamos a dar las gracias por el día que nos ha regalado. Porque independiente de lo que ocurra, estamos en su mano. Y Él, hermanos míos, Él nos sostiene. Amén. Oremos al Señor entonces. Padre, queremos alabarte hoy día, Señor. Queremos partir este culto dando gloria a tu nombre, Señor. Queremos exaltar tu grandeza. Queremos reconocer que tú eres nuestro Dios, Señor. Y nosotros, así como somos, Señor, esta manada pequeña, débiles, Señor, pecadores, somos tu pueblo. Señor, tú nos escogiste y nos llamaste para salvación. Y te alabamos por eso, Señor. Te adoramos, Señor, por quien tú eres, Señor. Te adoramos, Señor, porque nuestra vida y nuestras circunstancias están en tus manos, Señor. Y a tu tiempo y tu forma y como tú quieras, Señor, eres capaz de transformar. Señor, y si no has de transformar, entonces eres capaz de sostener nuestro corazón. Pero hoy día tomamos tu palabra, Señor, y queremos pedirte que renueves nuestras fuerzas, Señor. Que nos ayudes a mirarte a ti, Señor, y la grandeza que hay en ti.
Queremos rendirnos delante de ti, Señor. Queremos adorarte, Señor, como si todo estuviera bien, Señor, por quien tú eres, no por lo que estamos viviendo, Señor. Permítenos disfrutar tu presencia en nosotros y en medio nuestro, Señor. Y recibe hoy día, Dios amado, la adoración, la alabanza, la atención y la devoción de tu iglesia, Señor, la que tú compraste. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Si me acecha Satanás y desmayo en mi interior, si me cubre oscuridad y me agobia el temor, en silencio esperaré, confiaré en ti, Señor. Tu palabra es mi sostén, tú mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel y roca eterna. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. Tú mi escudo y protección en peligro y tempestad. Si prospera el pecador, como un soplo pasará. Yo sé bien que triunfarás, Satanás vencido está. Tu poder me guardará, tú mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel y roca eterna. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. Y en mi soledad, tú mi consuelo, refugio fiel, mi fundamento. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. Cuán inexplicable amor, no merezco tu bondad. Por tu obra de expiación encontré en ti la paz. La batalla terminó, no hay vergüenza ni temor. Ya la muerte derrotó. Tú mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel, mi roca eterna. Mi alma, oh Dios, esperará por mí. En mi soledad, tú mi consuelo, refugio fiel, mi fundamento. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. Mi fortaleza, roca eterna, eres Jesús. Derramamos nuestras almas ante ti, Señor. Confiaremos en tu gracia, nuestro Salvador. Amén. Derramamos nuestras almas ante ti, Señor.
Gloria al Señor. La palabra de nuestro Señor dice en Romanos 8, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito, porque a los que antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligros, o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Al abrigo del Señor Altísimo habitaré, a la sombra del omnipotente Rey descansaré. Si la enfermedad acecha, si hay plagas por doquier, firme en sus promesas estaré, en Jesús me esconderé, en ti confío, Dios poderoso, Emmanuel, en ti está mi fe, en Jesús me esconderé. Así es, Señor. Tenemos fiel refugio en el Señor. A la voz del Salvador, sus ángeles me cuidarán, con su mano soberana
Aunque miles caigan junto a mí, muerte pueda ver, la maldad no vencerá mientras Jesús conmigo esté, porque Él ha resucitado y el morir no temeré, porque Él ha resucitado, el morir no temeré, mientras viva y por la eternidad. Jesús me esconderé, en ti confío, Dios poderoso, Emmanuel, en ti está mi fe, en Jesús me esconderé, en ti está mi fe, poderoso Emmanuel, en ti está mi fe, en Jesús me esconderé, en Jesús me esconderé. Amén, gloria al Señor. No temamos, iglesia, tenemos un seguro refugio en Cristo Jesús.
majestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final.
Señor, te damos gracias, Señor. Gracias por ser nuestro Padre, Señor. Gracias, Señor, porque podemos confiar en ti y podemos descansar en ti, Señor. Te damos gracias porque todas estas bendiciones son solo gracias a tu misericordia, porque no hay mérito alguno en nuestro corazón, no hay mérito alguno en mi vida, Señor, que me pueda hacer merecedor de la bendición que tú me entregaste, Señor bendito. Y te agradecemos en esta hora, en este culto público, Señor, porque tú eres Dios y porque en ti podemos descansar. Es en ti donde nos podemos sostener, es en ti donde nos podemos refugiar, Señor. Señor, si no fuera de ti, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nuestras vidas? Es por eso que en esta hora te damos las gracias por ser nuestro Señor. Señor, y también oramos por las iglesias de nuestra ciudad, Dios mío. Que usted guíe a los pastores que semana a semana, Señor, pastorean fielmente a tu pueblo, Señor, el pueblo que tú le encomendaste a cuidar, Señor. Permita que lo puedan hacer con sabiduría, con gracia, Señor bendito, y principalmente predicando tu palabra, Señor. Oramos y pedimos también, Señor, por obreros para la mies. Te pedimos que tengas piedad del rebaño, Señor bendito, que envíes obreros conforme a tu corazón, Señor, que sirvan, que ayuden, que cuiden y pastoreen a la iglesia, Señor. Ayúdanos a nosotros también, a los que estamos en este lugar, a poder cumplir con este rol, Señor bendito, que no solamente el pastor el que tiene que cuidar, no solo es el pastor el que tiene que hacer las cosas. Señor, en tu iglesia tú entregaste esta responsabilidad. Ayúdanos, Señor, a amarnos, a cuidarnos, Señor, a pastorearnos, el estar el preocupado el uno del otro, Señor bendito, por misericordia, para poder, Dios mío, cuidar y trabajar para tu mies, Señor amado. Señor, oramos por mis hermanos que están en formación y examinación para su llamado, Padre Celestial, como futuros oficiales, Señor, en esta iglesia. Bendícelos a ellos, Señor. Ayuda a sus familias, Señor, y clarifica su llamado, Señor bendito. Danos la gracia, Señor, para poder estar junto a ellos, animarles, cuidarles, Padre Celestial. Y sobre todo, Señor bendito, que ellos puedan tener la capacidad y la convicción, Dios mío, del llamado que tú le has hecho, Señor amado. Padre Celestial, como iglesia creemos, Señor, que puede haber más de un pastor en esta iglesia, Señor, porque así el cuidado de tu iglesia se hace mucho más llevadero, Señor. Ayuda a mis hermanos quienes tienen ese llamado, Señor, para que puedan, Dios mío, tener la convicción, la certeza, Señor, y a nosotros ayúdanos para poder ayudarles, apoyarles, cuidarles, amarles, Padre Celestial, en el trabajo de esta tu obra, Señor. Oramos también, Señor, para que tú nos permitas ser una iglesia familiar, primero que te ame a ti, Señor amado, y también pueda amar a nuestro prójimo, Señor, principalmente formando discípulos, Señor, de Cristo, Señor. ¿Para qué? Para que podamos conectar a personas con Dios, Señor, mediante tu palabra, para amarle y servir con amor a la comunidad, que como iglesia, Señor, y como lo dice, Dios mío, el logo que tenemos hoy día, que tu Hijo Jesucristo pueda ser el centro de ella, Señor amado. Ayúdanos, Padre Celestial, a poder llevarlo a cabo, Señor, que no sea solo una frase, sino que en nuestra vida lo podamos hacer, lo podamos vivir y lo podamos transmitir también, Señor, conforme a tu voluntad. Oramos, Señor, para que nos ayudes, Padre Celestial, a mantenernos fieles a la predicación bíblica y a continuar con la misión que tú encomendaste, Señor, con gratitud y por sobre todas las cosas con humildad. Oramos por nuestro pastor Jonathan, Señor, por su esposa Natalia y sus hijos Abigail, Benjamín y Juan Pablo, Señor. Ayúdeles, Padre Celestial. Bendígales, Padre. Sosténgalos. Provéales, Señor, lo necesario. Y ayúdenos también a nosotros como iglesia al estar presentes y pendientes, Señor, en las necesidades que ellos puedan tener, Señor bendito. Porque no porque sea el pastor no van a haber situaciones complejas. Señor, ayúdanos a ver eso también, a que podamos estar preocupados, Dios mío, llamando, preguntando y estando cerca del pastor, Señor, como de toda la iglesia también que es necesario. Señor, oramos por los grupos de conexión y sus encargados, Señor, estos grupos que semana a semana nos reunimos, Señor, primero que todo para hablar de tu palabra, para bendecir tu nombre, para reconocer cómo tú nos guardas en la semana, para reconocer cómo tú eres con nosotros, Señor. Y también ayúdanos, Padre Celestial, a mantenernos, Dios mío, firmes en esto, Señor. Tenemos culto una vez a la semana, Señor. La otra instancia es el grupo de conexión. Denos el tiempo, Señor. Y quizá aquel que no puede o no quiere, Señor, tú tócale en su corazón para que también se pueda conectar con el resto de la iglesia, Señor. Oramos por hermanos y hermanas que sirven las distintas áreas de nuestra iglesia, Señor. Que puedas tú poner siempre la motivación correcta, Señor, para el servicio tuyo. Señor, que quienes sirven o quienes servimos, Señor, podamos amar a tu iglesia, Señor, podamos cuidarla, Señor bendito, por piedad y misericordia. Y que podamos servir con la convicción, primero que todo, que lo hacemos para ti, pero también lo hacemos para nuestros hermanos y lo hacemos con amor, Señor. Oremos para que nos ayudes a perseverar en la oración, en el evangelismo, en la
generosidad y en el amor los unos por los otros, Señor bendito. Señor, tu iglesia, Dios mío, como está expresado en el libro de Hechos, Señor, de lo que tenía se compartía, de lo que había, Señor, se le daba al que necesitaba, Señor bendito. Ayúdenos, Señor, a que en nuestro corazón eso también suceda, que seamos generosos con lo que tú nos das, Señor. No es algo nuestro, entendemos que tú eres nuestro proveedor, que eres tú el que nos sustenta, Señor, y de lo que tenemos podamos dar, abrir la mano, Señor, y lo podamos hacer con alegría, Señor, por misericordia. Oramos también por las misiones. Bendice y ayuda, Señor, a quienes se encuentran en este campo que no es fácil, Señor amado, junto a su familia, Señor. Sosténlos, fortalécelos, Señor, aliéntalos y consuélalos por misericordia. Y esa pasión que tú le entregaste y la fidelidad, Señor bendito, no se apague, Señor amado. Y por misericordia nosotros también como iglesia, Señor, ayudamos a algunos trabajos misioneros, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, si hay alguien que también tiene ese llamado, Señor, a que lo pueda también ver por misericordia. Ayúdanos a atesorar la misión. Ayúdanos a ser una iglesia que obedece el llamado a la misión, Señor. Oramos también por misericordia, por un lugar definitivo, Señor. Agradecemos este lugar que tú nos has dado, Señor, aquí en Palabra de Vida, Señor. Pero te pedimos, Padre, con humildad y con amor, en el tiempo que tú tienes destinado para esto, Señor, tú nos puedas dar un lugar, Señor, donde lo podamos, Dios mío, consagrar para ti, Señor, donde nos podamos quizás reunir más periódicamente, Señor, y hacer una vida de iglesia, Dios mío, con más regularidad, Padre Celestial. Pero te damos gracias por este lugar también. Bendice, Señor, a Palabra de Vida, a sus misioneros, Señor, al trabajo que ellos efectúan, el sustento, dáselos tú, provéelos, Señor, y el amor que tú nos has entregado de los unos con los otros, Señor, lo podamos fortalecer cada día. Oramos también por los matrimonios de nuestra iglesia, Señor, que tú los bendigas, nos ayudes y nos fortalezcas, Señor, en cada una de las áreas de nuestras vidas, Padre Celestial. Y si alguno hoy día, Señor, de los que estamos en este lugar, ha llegado triste, ha llegado quizás desolado, Señor, quizás ha llegado enfermo, en tu amor tú le puedas sustentar, en tu amor tú le puedas fortalecer, Señor amado, y podamos ir todos de regreso hacia nuestros hogares con tu bendición y fortalecidos, Señor. Padre amado, ahora también oramos, Señor, por las ofrendas y los diezmos, Señor bendito. Bendiga, Señor amado, lo que nosotros damos, Señor, porque lo hacemos para ti, lo hacemos con un corazón sincero y generoso, Señor amado. Dele gracias también a quienes administran, Señor, estos recursos para que lo puedan seguir haciendo con sabiduría, Señor amado, porque lo hacemos para engrandecer tu reino. Te damos gracias, Padre, y entregamos estas peticiones delante de tu presencia, Señor, para que tú puedas responder y confirmar conforme a tu santa y bendita voluntad. Favores y misericordias te las imploramos a través de Jesús, nuestro Salvador y Señor. Amén. Buenas tardes, amados hermanos, que el Señor les bendiga.
Lo invito a que podamos orar para que el Señor nos acompañe en la escuela dominical y también en la predicación de su palabra. Bendito y amado Señor, Padre Santo, cómo no alabar tu santo nombre en esta hora, Señor, porque usted ha estado en medio de su iglesia, Señor. Usted nos acompaña, nos protege y nos alienta, Padre. Y le ruego, Señor, que siga usted con nosotros en la enseñanza de tu palabra, Señor. Que ayudes a cada profesor, Señor, de la escuela dominical, para que pueda compartir tu palabra, Señor, con los niños, Padre. Que vayamos sembrando esa semilla en ellos, Señor, para que anhelen conocerte, Señor, aprender de ti. Que queden con inquietudes, Señor, para que podamos conversar en familia también de ti, Padre. Protege a estos niños, Señor, guárdalos del mal, guárdalas de toda tentación que pueda venir a ellos, Señor, y ayuda a los profesores a ser llenos de tu Espíritu Santo, Señor. Y así también le ruego por mí en esta hora, Padre, que me llenes de tu Espíritu Santo, para proclamar tu verdad en espíritu y en verdad, Señor. A que no hable yo, Padre Santo, sino que sea utilizado por ti en esta hora, Señor, para que tú hables con tu autoridad, Señor, para que tu palabra sea expuesta fielmente, Señor, en esta hora. Guárdame, Señor, de no desviarme a otros lugares, Padre, a solo hablar de tu palabra, Señor. Acompáñenos, guárdenos, Señor, en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Pueden pasar los niños. Mientras tanto, vamos a buscar en las Escrituras. Vamos a ver el capítulo 15, versículos del 18 al 25 del Evangelio de Juan. Capítulo 15, versículos del 18 al 25. Lo invito, hermanos, que se pongan de pie para que demos lectura a la palabra del Señor. Y dice así la palabra del Señor. Si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Acordaos de la palabra que yo os dije, un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me odia a mí, odia también a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora las han visto y me han odiado a mí y también a mi Padre. Pero han hecho esto para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Me odiaron sin causa. Amén. Ya llevamos cerca de 3 meses, amados hermanos, con esta serie que se llama Discípulos, un reflejo de Cristo. Y parece extraordinario notar que estos 3 meses que hemos estado estudiando el Evangelio de Juan es solo un par de horas que vivió Jesús con sus apóstoles y estuvieron conversando. Y hay tanta riqueza que también hay para nosotros en medio de esta palabra. Partimos viendo cuando estaban los 12 a punto de cenar y después Judas abandona el lugar para ir a traicionar a Jesús. Y ahí comienza una comunión íntima entre los 11 apóstoles que quedaron y Cristo. Y Él comienza a enseñarles distintas cosas. Y esas también aplican para nosotros hoy.
y en eso es lo que vamos a empezar a estudiar en este día. Pero antes quería contarles una historia. Hace unos años yo tenía un amigo muy cercano que conocí en la enseñanza media. Y con él salíamos mucho, salíamos en la tarde, salíamos en las noches, nos gustaba jugar videojuegos y hacíamos muchas otras cosas que no les voy a contar, pero que no agradaban al Señor. Y en el año 2008 hubo algo que cambió esta relación de amistad. Y fue que Dios cambió mi corazón. Yo tenía un corazón de piedra y Dios lo cambió a un corazón de carne. Y me quebrantó y me mostró por su palabra lo pecador que soy. Y en ese momento pude aceptar al Señor como mi Salvador, que me perdonaba todos mis pecados. Y ahí cambió mi vida. Porque muchas cosas de las que yo no me siento orgulloso, el Señor las empezó a cambiar. Y dentro de esas estaban mis amistades. Y este que era mi amigo de años, cuando yo me casé con mi esposa y nos fuimos a vivir juntos a nuestro nuevo hogar, un día le dije, invitemos a mi amigo para poder hablarle de Cristo. Y lo invitamos. Y ahí yo me sentí muy mal. Porque la cara de mi amigo, a la que estaba acostumbrado, a su alegría, cómo compartimos, cambió. Y ya no era una cara amistosa. Era una cara de enojo y de odio. No sé si era solo hacia mí o hacia mí y al Dios que yo le estaba predicando. Pero nuestra relación en ese momento se quebró. Y pasaron muchos años sin que yo lo volviera a ver. También me pasó una vez en familia. Estábamos conversando y alguien nos dijo, cuando estemos nosotros, por favor no nos hablen más de Dios. No queremos escuchar. Después reflexionaba con mi mamá juntos y decíamos, qué triste lo que pasó, pero qué bueno que estamos haciendo las cosas para el Señor. Y por eso tenemos estas luchas familiares. Hace poco también comenzó la Copa América. Yo sé que debe haber muchos amantes del fútbol acá. Y fue hermoso en la inauguración de la Copa América cómo un pastor habló de Cristo en el acto inaugural. Yo cuando lo vi no podía creerlo y le mostré a mi esposa, mira lo que dijo esta persona. Lo triste para él es que después de eso lo han bombardeado de una manera terrible. Lo han acosado, han amenazado a su familia, ha vivido mucho odio de parte del mundo. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes han vivido cosas similares. ¿Y por qué hemos vivido ese odio en nuestra vida? Porque se cumple lo que Cristo está hablando en esta palabra. Seremos odiados por el mundo. Porque el mundo dio primero a Cristo. Y de eso es lo que vamos a predicar el día de hoy. Vamos a ver 2 puntos. El primer punto se llama el distintivo de los hijos de Dios. Ahí vamos a abarcar el versículo del 18 al 20. Y ahí vamos a hablar cómo nosotros, al ser esclavos de Cristo, vamos a vivir las mismas circunstancias que Él vivió. Odio por un lado, pero también hay gente que escuchó a Cristo y a nosotros también nos van a escuchar. Y el segundo punto se va a tratar el distintivo del mundo. Cómo el mundo muestra ese odio hacia Dios. Y la predicación de hoy se llama El mundo no ama a Cristo. Comencemos entonces, amados hermanos, en el primer punto, el distintivo de los hijos de Dios. Y ahí voy a leer nuevamente los versículos del 18 al 20. Si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia.
Acordaos de la palabra que yo os dije, un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Entonces, en estos versículos del capítulo 15, comenzamos a notar algo, que el Señor empieza a hablar de manera condicional. Cuando hablamos que algo es condicional, es por ejemplo, si yo digo, si pasa tal cosa, entonces va a pasar otra. Si, entonces, o por consecuencia, si esto, por consecuencia lo otro. Por lo menos tenemos 6 condicionales que Jesús está planteando en estos versículos. Y el primero de ellos es, si el mundo os odia. ¿Qué va a pasar si el mundo nos odia? Y Jesús a los apóstoles los quiere llevar a pensar a eso. Si llegase a pasar que el mundo los odia. Y ahí viene la respuesta del Señor. Sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. O sea, si los van a odiar es porque a mí me lo hicieron primero. Pero aquí me causa la primera inquietud. ¿Quién es el mundo? ¿A quién le está hablando Jesús a los apóstoles cuando le dice si el mundo os odia? ¿Quién es el mundo al que se está refiriendo? Esta palabra viene del griego cosmos, que a lo mejor lo hemos escuchado alguna vez. Lo curioso de esta palabra que según el contexto es cuál es su significado. En la escritura, según el autor, es hacia dónde quiere apuntar. Por ejemplo, la palabra cosméticos, no sé si la han escuchado, viene de la palabra cosmos. Y esa palabra cosméticos apunta al orden o a la belleza. Pero también hemos escuchado que se refiere al mundo como el planeta Tierra. Y yo creo que algunos de ustedes se están preguntando, ¿qué tiene que ver el cosmético con el planeta Tierra? Solo que ambos vienen de la palabra cosmos. Pero el apóstol Juan, ¿a qué está refiriéndose cuando dice, si el mundo os odia? ¿Quién sería este mundo? Y la verdad que en el Evangelio de Juan, él nos va dejando muy claro a quién se refiere. Y es que Cristo fue enviado a este mundo como el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo que no lo conoce. Y este mundo lo recibe con odio. Según los textos de Juan 3, del 16 al 17, Juan 1, 29, Juan 1, del 10 al 11, Juan 7, 7, entre muchos otros textos. Entonces, dicho de otra forma, para Juan la palabra cosmos o mundo apunta a la humanidad perdida. Están muertos en sus delitos y pecados y no quieren aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Ese es el mundo que va a odiar a los apóstoles. Y la pregunta es, ¿por qué va a odiar a los apóstoles? Y en Juan 7:7, Jesús responde, el mundo no puede odiaros a vosotros, pero a mí me odia, porque yo doy testimonio de él que sus acciones son malas. Por eso el mundo odia a Cristo. Y por eso el mundo iba a odiar a los apóstoles. Porque nosotros, los apóstoles y Cristo, le decimos al mundo que sus acciones son malas. Si usted hablara con una persona acerca de lo hermosa que es por su persona, tan caritativa, tan buena, de buena educación, o usted le dice a una persona, oye, que te felicito por las buenas notas, te felicito por tu trabajo, por tu dedicación, te felicito por cómo te distingues en el cuidado de tu familia. Yo le aseguro que si usted le dice eso a alguien, esa persona va a sonreír, va a estar contenta porque usted le está dando un elogio. Qué bueno, mira qué bonita su familia. Pero si usted va donde esa misma persona y le dice, tú eres un mentiroso, eres un ladrón y vas directo al lago de fuego que es el infierno, lo más probable es que esa persona no sonría.
Lo más probable es que esa persona cambie su rostro y tenga un odio en su interior. A mí me pasó hace un par de semanas, estaba predicando y había un vendedor ambulante que estaba con la bolsa porque andaban los policías. Entonces la tomó para que no le quitaran su mercadería y estaba muy atento a los movimientos de la policía. Ya yo dije, tengo una oportunidad de hablar con él porque está tranquilo, está quieto. Así que me acerqué a él y empecé a hablarle del Señor, a mostrarle la ley y cada uno de los mandamientos. Y yo empecé a notar en su rostro cómo endurecía su corazón. Cada vez que le mostraba un mandamiento, él cada vez estaba más duro y no reconocía ningún pecado. Y cuando había alguno que era imposible decir que no lo había hecho, él se excusaba y decía, es que todo el mundo lo hace. No soy solo yo, son todo el mundo. Pero fue tanto su endurecimiento de corazón que ya llegó un momento en que realmente su rostro cambió y me dejó hablando solo y se fue. Yo creo que a muchos nos pasa esto. Lamentablemente él no pudo escuchar las buenas noticias porque su odio hacia el ver que él era un culpable ante Dios no lo dejó escuchar la esperanza en Cristo. Este ejemplo, hermano, nos muestra cómo el mundo también nos va a empezar a odiar a nosotros. Y les hago una pregunta de reflexión. No me la respondan, solo en su cabeza. ¿Cómo ha estado tu relación con el mundo? ¿Sientes que eres absolutamente compatible con el mundo? ¿Te sientes cómodo? A lo mejor te sientes muy a gusto con el mundo. O a lo mejor Dios te está mostrando día tras día que este mundo te está odiando, tal como lo odió a él y odió a los apóstoles. El versículo 19 de este texto de Juan continúa diciendo, si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Nuevamente tenemos un condicional. Si fuerais del mundo, pensemos, ¿qué pasaría si fuéramos del mundo? La respuesta es, el mundo amaría lo suyo. Si usted fuera del mundo, el mundo lo está amando, porque usted es del mundo. Pero Dios no quiere que sea así con nosotros, Jesús tampoco. Por eso Él sigue diciendo, pero como no sois del mundo, porque no lo somos, hermanos, si usted cree en Cristo, usted no es del mundo, yo os escogí de entre el mundo. Por eso el mundo nos odia. Porque Él nos escogió. Para mí ha sido difícil, amados hermanos, preparar este sermón. Porque he tenido que examinarme mucho. Y créanme que me he arrepentido mucho esta semana. Por cómo el Señor me ha mostrado cómo es tan fácil adaptarnos y acomodarnos a este mundo. Pero lamentablemente, para el mundo nosotros no somos de este mundo. Y el mundo nos odia porque primero odió a Cristo. Y ese es el destino que nos queda a nosotros. Pero es lamentable, amados hermanos, ver cómo en la iglesia, no solo nuestra iglesia, en todas las iglesias, uno empieza a ver cómo el mundo se mete adentro de la iglesia. Y vemos muchas barbaridades que si Cristo estuviera acá estaría horrorizado, hermanos. Es cosa que usted busque y va a encontrar cómo las iglesias han abierto las puertas al mundo. Hay lugares donde una mujer puede decir, yo me considero un hombre, y la ponen a predicar desde un púlpito. Y hay iglesias que lo han hecho.
Hay iglesias donde el pastor está casado con otro hombre y lo aceptan sin mayor problema. ¿Y por qué pasa eso? Porque la iglesia ha abierto la puerta al mundo. ¿Y por qué abre la puerta al mundo? Porque tiene más temor de lo que el mundo diga en contra de lo que Cristo y el Padre puedan decir. A esas iglesias no le importa lo que el Padre dice, no le importa su palabra, porque no tienen temor de Dios. Que Dios nos guarde de no ser ese tipo de iglesias, en que tememos más al mundo que tener temor de Dios. Porque decimos, ¿qué va a decir el mundo? ¿Qué va a decir este? ¿Qué va a decir el otro? Pero cuando estemos delante de la presencia del Señor, nada de eso importará. Dios no nos va a decir, bueno, ¿y qué pasó con lo que pensaba Juanito? ¿Qué pasó con lo que pensaba Pepito? Dios nos va a mostrar su palabra y ahí rendiremos cuenta delante de Él. ¿Por qué entonces abrimos la puerta al mundo? El mundo ama a los suyos y no a la iglesia del Señor. Tal vez el mundo te está amando a ti en esta hora. Tal vez a ti te encanta contar chistes en la fiesta, subidos de tono, con doble sentido. Y como al mundo eso le agrada, tú te sientes cómodo haciendo eso. El mundo promueve la promiscuidad, promueve la fornicación, el adulterio. Si tú engañas a tu esposa no hay problema. Todo el mundo lo hace. Como me dijo este vendedor ambulante, ¿cuál es el problema? Si ya es algo común hacerlo. Y a lo mejor tú te estás justificando de tu pecado en decir, es que yo veo que lo hacen, los demás lo hacen. Y nos acomodamos al mundo en distintas situaciones. Cuando estaba muy fuerte el tema del aborto acá en Chile, muchas iglesias se acomodaron al mundo, porque era un tema que estaba afectando a la sociedad. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Eso es lo que nos debería preocupar. ¿Qué dice la palabra del Señor versus la homosexualidad? ¿Vamos a ceder al mundo o vamos a tener temor del único Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra? Y ahí nos damos cuenta, hermanos, qué pecaminoso es nuestro corazón, qué pecaminoso es este mundo. Y por eso aborrece al Señor, porque Dios le dice, eso no está bien. Eso no es agradable para mí. Hace unas semanas, donde yo trabajo, recibimos una visita desde Europa. Eran gente de muy altos cargos y tuvimos meses trabajando para cuando viniera esa visita. El piso tenía que brillar, que la gente se viera reflejada en el piso. Y yo trabajo con yeso. Así que imagínense un piso lleno de yeso que brille y que la gente se vea ahí reflejada. Pero eso es un detalle. Pero cambiar toda una empresa y que todos muestren su buen trabajo y destacar delante de estas personas, meses de preparaciones, meses de embellecer las cosas, meses de tratar de mejorar aún más lo que ya hacíamos. Y eso a mí me llevó a reflexionar cómo somos de hipócritas a veces. Y que cuando vemos a alguien que supuestamente es mayor a nosotros, nos esforzamos tanto. Y damos todo, nos preparamos meses, llegamos a la hora, dejamos todo impecable. Pero ¿qué pasa cuando vemos a la mayor autoridad, que es Dios? ¿Qué hacemos nosotros cuando sabemos que vamos a venir el día domingo a la reunión más importante que usted pueda tener con el Rey de Reyes y Señor de señores, donde no hay nadie mayor que Él? ¿Cómo nos preparamos nosotros para tan magno evento? ¿Nos levantamos tarde? ¿No nos preocupamos de nuestra vestimenta? ¿No nos echamos nuestro mejor perfume? ¿No llegamos a orar temprano con los hermanos porque vamos a estar delante del Rey de Reyes? ¿O realmente es alguien que no nos importa tanto? Eso me llevó a cuestionarme.
¿Cómo estoy delante de mi Señor? Si a esta gente que ni conozco nos preparamos tanto, ¿cuánto me estoy preparando para el Señor? ¿Cómo me preparo para este día de comunión tan especial que el Señor nos pide que hagamos? El día del Señor. El versículo 20 continúa. Acordaos de la palabra que yo os dije. Un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. La verdad, hermano, es que la iglesia del Señor no va a ser mayor que Dios. Nosotros, como miembros de la iglesia, nunca seremos superior a Él. Como esclavos de Cristo, nunca lograremos llegar al nivel de nuestro Señor en esta vida. Es imposible. Pero así como no podemos llegar a su nivel, sí viviremos lo que Él vivió. Pero ¿cuál es la esperanza detrás de todo este odio? Y Cristo viene a mostrarnos una luz de esperanza en medio de esta dura tormenta. Y Él dice que algunos guardaron su palabra. Cristo no solo recibió odio en contra, sino también hubo algunos que lo amaron y escucharon su palabra. Y no solo la escucharon, sino que la guardaron y la atesoraron en su corazón. ¿Y qué esperanza nos da eso a nosotros entonces? Es que cuando usted hable la palabra del Señor, muchos lo van a odiar, pero van a estar los escogidos del Señor, que ellos no lo saben, pero van a escuchar esa palabra y los va a calar a lo más profundo, porque al Señor también lo escucharon. ¿A cuántos de ustedes no les ha tocado sufrir por llevar el mensaje del Señor? Pero Cristo también pagó ese precio y Él lo llevó hasta la cruz. Cuán hermoso, hermano, es poder ver las pisadas del Señor y seguir ese camino con Él y seguir esas huellas. Quiero ir con mi Señor. Que el Señor nos ayude a seguir su camino. Reflexionaba con mi esposa, nos acordábamos cuando iban a ser nuestro primer hijo. Y no sabíamos qué nombre le íbamos a poner a nuestro bebé. Y discutíamos distintas opciones. Y ella me dice, pongámosle Esteban. Ustedes ya saben el final de la historia. Saben que se llama Esteban. Pero yo decía, no sé, mi amor, no, a los Esteban que conozco referencia, no me inspiran ponerle Esteban a mi hijo. Y ahí mi esposa, muy sabia, el Señor la ayudó y dijo, pero mira lo que dice la Escritura acerca de Esteban. Y ahí cuando leímos juntos la historia del primer mártir de la iglesia, cómo el diácono Esteban proclama el evangelio sin temor al mundo. Y él recibe lo que Cristo recibió. Y eso es lo que quiero invitar que leamos ahora. En Hechos 7, del 52 al 60. Vamos a leer los últimos minutos de vida de Esteban. Y dice así la palabra del Señor. ¿A cuál de los profetas, está hablando Esteban, a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Ellos mataron a los que habían anunciado la venida del justo, del cual ahora vosotros os hacéis entregadores y asesinos. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y sin embargo no la guardasteis. Al oír esto, se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en los cielos, en el cielo, y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Entonces ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos,
arremetieron a una contra él y acechándolo fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearle. Y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas, clamó en alta voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. El mundo aborreció la predicación de Esteban. Lo odiaron. No querían escuchar. Y por eso van y lo matan. ¿Y cómo reaccionamos nosotros, hermanos, cuando alguien nos habla mal? Esteban le dijo al Señor: perdónale su pecado. Me están matando, pero estoy viendo tu gloria. Perdónalos. Ese era el amor del Señor puesto en Esteban, donde Cristo él murió. Y Esteban también estaba dando su vida por el odio del mundo, porque Cristo le prometió a sus apóstoles que lo iban a odiar, porque a él lo odiaron primero. Y Esteban lo estaba viviendo. Y él estaba gozoso en ese momento, lleno de Dios mirándolo. Qué gloria que vivió Esteban en medio de ese tremendo odio que le estaba dando el mundo. Pero ¿cómo nosotros, hermanos, reaccionamos cuando el mundo nos odia? No sé si a ustedes les ha pasado, cuando alguien le dice algo feo a usted, o lo miran feo, puede ser su esposa, su esposo, un vecino, quien sea que lo mire feo. ¿Cómo reacciona usted? ¿Cómo reaccionamos, hermano? ¿Reaccionamos como Esteban, llenos de gozo, y amamos al otro y le decimos: Señor, perdónalo? ¿O también se nos desfigura el rostro? Y también sentimos ese odio en nuestro corazón. ¿Cómo estamos siendo ante este odio? El Señor, en Mateo 5, 44 al 45, dice: Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Esteban aprendió muy bien esta palabra, porque él amó a los que lo odiaban. Y por eso tuvo ese valor de, mientras le caían piedras a su cuerpo y veía que la vida se le iba, de decir: Señor, perdónalos. Que el Señor nos ayude, hermanos, a tener ese amor que tuvo Cristo, porque Él también entregó su vida aunque lo estaban torturando. A tener ese amor de Esteban, que el Señor nos ayude a ser hijos de Él. Y dentro de las personas que estaban cuando Esteban estaba muriendo, el texto hablaba de Saulo, Saulo de Tarso, que después llegó a ser llamado Pablo. Él aborrecía a Cristo. Por eso él estaba de acuerdo en la matanza de Esteban. ¿Por qué? Porque los cristianos estaban dando un mensaje que era en contra de lo que él aprendió. Era en contra de lo que los fariseos estaban enseñando. Y Pablo cumplió en ese tiempo llamado Saulo lo que Cristo dijo: el mundo los va a odiar. Y Saulo odió a la iglesia, odió a los que lo estaban persiguiendo. Pero cuán hermoso es después leer lo que Pablo escribió. Leamos Filipenses 3, del 7 al 8. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas
en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Y acá vemos a lo aborrecedor de Dios, que Dios transformó su corazón. Y él llegó a decir: todo eso que yo valoraba tanto, lo considero basura ahora, al lado de ver la hermosura de Cristo. Y Pablo cambió. Y ahí llegó a ser el apóstol que nosotros leemos. Para ir cerrando el primer punto, amados hermanos, les vuelvo a preguntar: ¿somos del mundo o somos de Cristo? ¿Qué dice el mundo de ti? Si entrevistáramos al mundo acerca de tu persona, ¿qué diría? ¿El mundo te ama o el mundo te odia? Si tú sientes que no te están persiguiendo, si tú sientes que nadie te está odiando por Cristo, ¿será que realmente estás sirviendo a Cristo? ¿O será que estás acomodado al mundo? Y te importa tanto lo que el mundo diga que no reflejas a Cristo en ti y por eso no te odian. Jesús, amados hermanos, no nos prometió un plan maravilloso. No nos dijo: tengo lo mejor de la vida para ti. Dios no te prometió prosperidad económica. No te dijo: tú vas a tener el mejor auto. No te dijo: vas a tener la mejor casa. Mira, te tengo la mejor jubilación en el campo, en la playa, en la luna, para que descanses y vivas a plenitud. El Señor no nos prometió eso, pero sí nos está prometiendo algo acá. El mundo nos va a odiar. Y no solo eso, sino que nos va a perseguir. ¿Por qué? Porque a Él se lo hicieron primero. Jesús predicó con el ejemplo y lo vivió. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude a entregar nuestra vida realmente a Él, para que vivamos este gozo de ser odiados en medio de la persecución. Que Dios nos confronte si que no estamos sufriendo por amor a Él. El segundo punto, el distintivo del mundo. Versículos del 21 al 25 dice: pero todo esto se harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me odia a mí, odia también a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora las han visto y me han odiado a mí y también a mi Padre. Pero han hecho esto para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Me odiaron sin causa. En esta segunda parte, hermanos, de la predicación, vemos cómo en el versículo 21 Jesús decía: pero todo esto se harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Yo creo que muchos de ustedes han escuchado a personas decir: Dios no existe, no hay prueba de que Dios realmente sea una persona, ustedes lo inventan para quedar tranquilos en su conciencia, etc. Pueden escuchar muchas historias referentes a que el mundo dice: Dios no existe. Pero el mundo y la creación de Dios reflejan a Dios. El Salmo 19:1 dice: los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Estos días que ha sido frío, que ha llovido y ha nevado, yo creo que todos se gozaron al ver la cordillera, que se veía muy hermosa. Y ahí uno reflexiona como hijo de Dios, dice: qué hermosura la creación de Dios. Pero el incrédulo no quiere verlo. Romanos 1:20 dice:
Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Por lo tanto, ¿hay alguna excusa para decir que Dios no existe? Ninguna. Está claramente expuesto. Pero aún así, por eso Cristo dice, todo esto lo van a hacer por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Yo les contaba que trabajo en una fábrica de yeso. Yo cuando llegué, nosotros fabricamos placas de yeso cartón. Eso es lo que divide por lo general las habitaciones dentro de las casas. Son muy buenas. Pero yo me preguntaba cuando llegué, todo el proceso de fabricación, ¿será que es prueba y error? Como échale más de esto, quítale de esto otro. Yo lo veía así, decía, debe ser algo bien artesanal. Pero a medida que empecé a estudiar el proceso me di cuenta que todo tenía su razón de ser. Un gramo más o un gramo menos afectaba. Y ahí empecé a entender cómo de una piedra que está en las montañas podemos llegar a algo que esté en nuestras casas. Y es todo un proceso complejo que no voy a entrar en detalle, hermano, pero yo reflexionaba y decía, ¿qué pasa si una persona me dice, mire, ponga todos los ingredientes ahí y espere un par de años o millones de años y verá cómo esa placa se forma solita? Usted lo deja ahí y ¡pum!, apareció una placa sola. Y ahí yo decía, qué iluso esa persona en pensar que esto se va a formar solo. Yo conozco el proceso, sé que es complejo. Y sé que alguien lo creó, que hubo un diseñador que pensó en todas las variables y llegó a ese producto. Y eso pasa cuando nosotros vemos este mundo y decimos, ¿de dónde salió esta montaña tan hermosa? Es el azar. Los millones de años se formaron solas. Y la hermosura que usted ve en las flores, en el campo, el pasto, los árboles, etcétera, es casualidad. Qué hermosa la casualidad que ocurrió. Pero nosotros sabemos que hay un diseñador detrás. Y la Biblia nos complementa y dice, no hay excusa. Ahí está la evidencia de que realmente existe Dios. Pero ese es un tipo de gente que dice no hay Dios. Pero existen los religiosos de este mundo. En la época de Jesús eran los fariseos. En nuestra época hay muchos religiosos. Por nombrar algunos, testigos de Jehová, están los mormones. Incluso dentro de las iglesias cristianas hay muchos religiosos también. Y todos estos religiosos, ¿qué es lo que hacen? Ellos dicen, yo creo en Dios, yo sigo a Dios, yo amo a Dios. Pero la pregunta que deberíamos hacer a cada uno de estos religiosos es, ¿a cuál es el Dios que tú sigues? ¿Cuál es el Dios que tú amas? Cuando vean el bosquejo van a ver que ese Dios es con minúscula, porque son dioses falsos. Y le pregunto a la iglesia, ¿cuál es el Dios al que ustedes siguen? ¿A un Dios religioso? ¿Al Dios de los testigos de Jehová, de los mormones? ¿O al único Dios verdadero, que es con mayúscula? Cuando usted hable del Dios verdadero es con mayúscula. Y ese Dios verdadero está en las Escrituras. Juan, en el capítulo 8, versículos 42 al 45, vemos cómo Jesús confronta a los religiosos de la época. Jesús les dijo, si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais, porque yo salí de Dios y vine de Él. Pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis lo que digo? ¿Por qué no podéis oír mi palabra? Soy de vuestro padre el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio,
y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Pero porque yo digo la verdad, no me crees. Y ahí vemos cómo estos religiosos se acomodan a las mentiras, a lo que ellos van creando en su cabeza, y que es muy distinto a lo que Dios realmente hace. Y a lo mejor tú en este momento estás odiando a la iglesia. Puede que tú seas un cristiano, entre comillas, pero odias a Dios, odias a tus hermanos, odias a las otras iglesias, porque hablan cosas que no te gustan. No me acomoda lo que está diciendo el hermano. Yo creo que eso no es tan así. Yo creo que el aborto sí, igual se puede. Yo creo que la homosexualidad, no, si le buscamos también. Te incomoda lo que la iglesia dice. Y a lo mejor no te has dado cuenta, pero eres un religioso y no eres un hijo de Dios, porque estás aborreciendo a la iglesia de Dios. El versículo 22 dice: si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Jesús no está diciendo que toda la gente antes de esto no cometían pecado, porque estaría contradiciendo la Escritura. Todos, desde que Adán y Eva rompieron el pacto con Dios, han pecado hacia adelante y son esclavos del pecado. Entonces, ¿por qué Jesús dice, si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado? ¿Por qué Jesús está diciendo eso? El tema es que ignorar a Cristo, la gente que ignoró a Cristo, lo que Él estaba hablando, la gente que ignoró los milagros que vieron de Cristo, porque Cristo no hizo los milagros escondidos, lo hizo a plena luz del día y todos lo veían. Toda la gente que vio y vivió eso y aún así negaron lo que estaban viendo, es el peor pecado que puede haber. Y si lo comparamos a todo el resto de los pecados, equivalen a 0. Todo lo que usted ha hecho en su vida vale 0 al lado de negar a Cristo. Y ahí es donde viene el llamado a los religiosos que están en las iglesias, han escuchado de Dios, han leído acerca de los milagros de Dios, las obras que Dios hace, y aún así ellos dicen, no existe Dios. A lo mejor hoy día tú estás de visita acá y nunca habías escuchado de Dios, pero hoy yo te estoy haciendo responsable de Cristo. Y todo lo que tú has hecho en tu vida no importa, porque lo más grave es no aceptar el mensaje de Cristo. ¿Qué tan grave es? Mateo 11, del 23 al 24 dice: ¿y tú, Capernaum, acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades descenderás. Porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, ésta hubiera permanecido hasta hoy. Sin embargo, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Yo no sé si todos han leído el relato de Sodoma y Gomorra, pero vemos mucha aberración en ese texto, mucha perversión. Y Jesús está diciendo que todo eso es nada al lado de no creer en Él. El autor de Hebreos, en el capítulo 10, versículos 26 al 27, viene a complementar esto diciendo: porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Si nosotros, hermanos, 2024, vemos la revelación que tenemos hoy, versus la que tuvieron los apóstoles, nosotros tenemos mucha más revelación.
porque tenemos toda la Escritura. Ellos no la tenían. Y aún así Cristo lo estaba responsabilizando, como lo hemos visto. Por eso el autor de Hebreos nos lleva a nosotros como iglesia a pensar, si usted se ha gozado cuando viene a la iglesia y canta y escucha de la palabra, usted está creando un conocimiento de acá. Y si usted crea ese conocimiento y aún así pisotea el nombre de Cristo, lo único que nos espera es una horrenda expectación del infierno. Somos mucho más responsables, hermano, de lo que fueron los apóstoles. Por lo tanto, todo nuestro pecado, todo lo que ustedes hacen día a día, hermano, todo lo que hacemos es nada al lado de negar a Cristo. Es el mayor pecado. Versículo 23 dice, el que me odia a mí, odia también a mi Padre. Y a Jesús lo odiaba más cuando decía cosas como esta, porque estaba haciéndose igual a Dios. Porque Él era Dios, era uno con su Padre, una intimidad muy grande, una unión que no se podía dividir. Por eso Él dice, si me odian a mí, ojo, están odiando al Padre. No soy solo yo, es la Trinidad. Es el Dios Trino al que estamos odiando. Y eso lo vemos con Saulo. Nuevamente traigo a Saulo a la historia. En Hechos 9, del 4 al 5, vemos a Saulo como el fariseo que estaba persiguiendo a la iglesia y yendo camino a Damasco, y dice el Señor a Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Hermanos, cuando a ustedes los persiguen, como Saulo estaba persiguiendo a la iglesia, no es a nosotros, es a Cristo. Por eso Cristo le dice a Pablo, ¿por qué me persigues? Pablo podría haber dicho, pero si yo no te he visto, ¿cómo te voy a perseguir? Estoy persiguiendo a ellos. Pero Pablo no entró en discusión. Reconoció a Cristo y que él estaba persiguiendo a Cristo. Y así como a nosotros nos persiguen, y eso significa que a Cristo están persiguiendo, también están persiguiendo al Padre. No estamos solos, hermanos. Estamos todos siendo perseguidos. Pero ese Saulo que cayó ante los pies del Señor llegó a ser el apóstol de los gentiles. El Señor le mostró misericordia aunque él lo aborrecía. Pablo mató a muchos y persiguió a muchos, pero aún así Cristo lo llamó. Y él se arrepintió y entregó su vida a él. Y lo sirvió ¿hasta qué punto? Hasta morir. Y no murió de forma natural, murió como un mártir. Porque Pablo también vivió lo que Cristo está diciendo en este texto. El mundo los va a odiar. Y Pablo lo vivió. Versículo 24. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora las han visto y me han odiado a mí y también a mi Padre. Nuestro pastor en toda esta enseñanza nos ha venido recalcando algo. Cuando el Espíritu Santo en la Escritura va repitiendo una idea, ojo, hay un énfasis que nos está mostrando. Dios está siendo insistente en algo. Y en este texto, lo que yo acabo de leer, yo ya lo expliqué. Porque dice, si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ninguno otro ha hecho, ya lo explicamos, no tendrían pecado. Ya hablamos de eso. Pero ahora las han visto y me han odiado a mí y también odian a mi Padre. ¿Por qué Jesús otra vez repite todo lo que yo acabo de enseñar? ¿Significa que yo voy a repetir todo, hermano? No, tranquilo. No voy a repetir todo. Pero sí voy a enfatizar algo, porque el Señor por algo está enfatizando acá. El mundo, hermanos, no tendría pecado. Y cuando pensamos en eso, en los milagros que Dios hizo en este mundo, Cristo sanó enfermos. Cristo mostró misericordia con el que nadie tenía misericordia.
Cristo resucitó de entre los muertos a algunas personas como Lázaro. Y todas esas señales tan grandes que Cristo hizo, ¿el mundo cayó rendido a sus pies? No, querían matarlo. La pregunta es, ¿Dios sigue obrando hoy en día en medio de su iglesia? La respuesta es sí. Dios siempre está obrando en medio de su iglesia. Con mi esposa, pensamos harto con mi esposa, si se dan cuenta. Discutíamos también de un evento que tuvimos con nuestro otro hijo, con Pablito. Cuando tenía meses de vida, se nos enfermó una vez y estaba con fiebre. Medimos temperatura 38 grados. Dijimos, a lo mejor está malo el termómetro. Medimos de nuevo 38 grados. Y ahí dijimos, bueno, vamos a buscar el remedio para bajarle la fiebre. Y fue como que el Señor nos dijo, tranquilo. Como familia nos unimos, hermanos, antes de ir a buscar cualquier remedio. Nos unimos como familia. Y oramos al Señor por este bebé de meses, indefenso, no sabe ni hablar. Y ahí nos unimos, hermanos, en oración. Terminamos de orar. Medimos temperatura con el mismo instrumento de nuevo. 36 grados. Hermano, en segundos, lo que le estoy contando. No oramos media hora ni una hora. Segundos, hermano. No lo creíamos. Medimos de nuevo temperatura. 36 grados de nuevo. No le dimos el remedio, hermano. Porque el Señor hizo un milagro en nuestra familia. Y lo reconocemos como tal. Y le damos gracias. Y le dimos gracias al Señor porque Él obra de manera sobrenatural. Pero el problema es que si yo le cuento a otra persona esto y lo he hecho, me miran raro y se enojan, dicen, son otras cosas. Pero Dios no está ahí. Ellos no ven a Dios porque no lo quieren ver. Entonces Cristo hizo todos esos milagros, todas esas señales, y no es por eso que el mundo va a creer. Al contrario, por ese tipo de cosas el mundo aborrece a Dios y lo odia. Y el versículo final de esta enseñanza dice, pero han hecho esto para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, me odiaron sin causa. El mundo odia a Dios sin ninguna causa. Y hay un salmo que muestra que esto estaba profetizado. El Salmo 69:4, que dice, más que los cabellos de mi cabeza son los que sin causa me aborrecen. Esto estaba profetizado, que el mundo iba a aborrecer a Dios y por consecuencia a nosotros. ¿Qué pasa si el mundo no hubiera aborrecido a Cristo? No lo hubieran matado. ¿Y qué pasa si Cristo no hubiera muerto? Estaríamos todos nosotros, hermanos, muertos en delitos y pecados. Pero Dios tuvo tanta misericordia que estuvo dispuesto a que todo el mundo lo odiara para poder entregar su vida injustamente. El juicio no fue justo, pero a Él no le importó porque Él sabía que estaba cumpliendo las Escrituras. El odio del mundo hacia Cristo nos ha dado una salvación gloriosa porque Cristo murió y Cristo resucitó. Y todos los que Él escogió desde antes de la fundación del mundo van a ser llamados en el nombre de Cristo y van a escuchar, porque a Cristo también lo escucharon. Vamos a las conclusiones, amados hermanos. Al principio, cuando empecé a leer el texto, hermano, yo decía, chuta, veo odio. ¿Cuál es la esperanza entonces para nosotros, hermano? Y Cristo ya la había dado antes. Vamos al Sermón del Monte, Mateo 5, del 10 al 12. Y la palabra del Señor dice, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente
por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Somos bienaventurados, amados hermanos, si el mundo nos pisotea, si el mundo habla muchas cosas en contra de nosotros mintiendo, somos glorificados delante del Señor. Y nuestra esperanza entonces no está acá, en este mundo. El Señor nos está diciendo que tenemos esperanza en el reino de los cielos. Y todo lo que usted está sembrando acá para el Señor tendrá su recompensa allá. Por lo tanto, amado hermano, no se desgaste acá, en sembrar acá, en el que dirán acá. Gócese cuando lo estén odiando y persiguiendo, porque realmente está invirtiendo en el Señor. Porque usted está dedicando su vida a Él, sin importar el mensaje de vuelta. ¿Cuántas veces nos limitamos, amados hermanos, porque otro nos va a insultar? Es que ¿qué van a decir si yo les digo esto? ¿Y cómo van a reaccionar? Mejor no digo nada. Para eso está el pastor, para que él hable con los demás. Pero el Señor nos dice que a todos nosotros nos van a odiar. Por lo tanto, si usted tiene duda qué va a pasar, no tenga duda. El Señor da dos opciones. O lo odian o lo escuchan. Pero a mí me lo hicieron primero, dice el Señor. A mí me odiaron, a mí me escucharon. A ti también te va a pasar lo mismo. El Señor nos está mostrando esperanza a los hijos de Dios. Pero si usted no es un hijo de Dios, no hay esperanza aún. Pero el Espíritu Santo en este día le está mostrando por medio de la palabra que sí hay esperanza en Cristo, que vino a dar su vida por usted. En la palabra del Señor dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay esperanza en Cristo. El Señor sufrió el odio para que usted pueda ser recibido en el reino de los cielos. Arrepiéntase ahora. Si usted está viviendo una vida que le agrada al mundo, arrepiéntase ahora. Muchos dicen, no, voy a ir a mi casa en la noche, me voy a arrepentir en la tranquilidad de mi hogar. Pero ¿qué pasa si no llega a su casa, hermano? Muchos dicen hipócritamente, cuando esté terminando mi vida, ahí me voy a arrepentir. Voy a vivir como este mundo se goza y en mi último segundo me voy a arrepentir y voy a creer en Dios. Como si el mundo supiera cuándo va a llegar ese día. No sabemos ni el día ni la hora. La semana pasada, el día lunes, murió un camionero, camino a San Antonio. Ese camionero, su familia lo estaba esperando. Yo pude hablar con la persona que fue la que le entregó su guía de transporte antes de que él saliera a su camino sin retorno. Y esa persona a mí me dijo, estoy choqueado. No puedo creer que lo saludé en la mañana y ahora ya no está. El Señor sabe el día y la hora. Usted no lo sabe, no se aflija en eso. Pero crea en Cristo. Cristo ahora lo está llamando a que se caiga de rodillas delante de Él y crea y acepte este regalo hermoso de salvación. En Él hay esperanza, pero repito, hermano, no de este mundo. La esperanza que nos da Cristo es más allá, una vida eterna gozosa delante de Él. Y los apóstoles lo vivieron. Y el último texto, hermano, es que leo en Hechos 5, 40-42, dice: ellos aceptaron su consejo y después de llamar a los apóstoles, los azotaron y les ordenaron que no hablaran en el nombre de Jesús y los soltaron. Ellos, pues, salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido tenidos por dignos
de padecer afrenta por su nombre. Y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y predicar a Jesús como el Cristo. Esta convicción que el Espíritu Santo le dio a sus apóstoles es la que le pedimos a Dios que nos dé a nosotros. Que aunque nos pongan en la cárcel, aunque nos azoten, aunque hagan todo este tipo de cosas, podamos salir gozosos y decir gracias, Señor, porque he vivido de manera mínima lo que tú hiciste por mí, porque tú sufriste, tú viviste realmente este dolor. Yo estoy viviendo algo mínimo, pero es para tu gloria. Y ellos salieron y siguieron, sabiendo que los podían matar, que los podían volver a meter en la cárcel. Ellos quisieron ir y seguir hablando de Cristo. Que el Señor nos ayude, hermano. Que el Señor perfeccione esta enseñanza para que podamos glorificarlo en nuestras vidas. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos, hermano. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado, porque tú, Señor, nos alientas y nos confrontas, Padre, por medio de tu hermosa palabra, Señor. Gracias, Padre, por estas enseñanzas que nos has dado como iglesia, para que seas tú, Señor, ayudándonos a que tu palabra esté, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, y la podamos aplicar en nuestra vida, Señor. Y cuando estemos delante del mundo, no nos avergoncemos de ti, Señor. Que no dudemos en lo que ellos pensarán, sino que dudemos en lo que tú pensarás, Señor. Ayúdanos, Padre amado, para ser fieles a ti, Señor. A no temer, Padre amado, al mundo. A temer a ti, que eres el autor de la vida, Señor. El que tú puedes mandar un alma al infierno. A ti debemos temer, Señor. Pero tú nos has dado cuán hermoso regalo, Señor. Una esperanza en Cristo de vida eterna. Ayúdanos a arrepentirnos, Señor, de nuestros pecados y escuchar tu voz. Escuchar tu voz que nos llama para que creamos en ti, Señor. Cambia nuestras vidas, Padre. Cambia nuestros corazones, Señor, para ser fieles a ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor. Bendíganos, Padre, en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.